compartir con ustedes. Recuerdo, será, no sé, un mes y medio, 2 meses, no sé, de compartir la última vez con ustedes. Y recuerdo, ¿no?, que les decía, ¿no?, que cuando uno recibe a Cristo se convierte en hijo de Dios. Pero también pasa algo muy importante, hermanos. También cuando recibimos a Cristo, nos declara la guerra el enemigo. Y el enemigo, hermano, nos engaña, el enemigo utiliza cualquier artimaña para podernos obstaculizar en el camino de Dios. Y es importante, hermanos, tener presente que, pues hermanos, tenemos 3 enemigos en la vida, ¿verdad? Podemos pensar que Satanás es el primero, pero lamentablemente no es así. Nuestro primer enemigo somos nosotros mismos. Ya después el mundo también nos subyuga y también nos atrapa y muchas veces caemos. Y hasta el último dejamos a Satanás, que también él es el encargado de mandar a sus demonios para atacarnos y también igual hacernos caer. Pero hermanos, contamos, ¿verdad? Porque Cristo Jesús vino a morir por nosotros y tenemos quien nos respalde, tenemos quien nos cuide. En esta ocasión quisiera compartir otro tema que le puse como título, la verdad que nos liberta, o que nos libera, perdón, más bien dicho. Y hermanos, hoy en día, hermanos, nos encontramos en medio de una gran batalla. Nosotros constantemente, el cristiano, hermano, no está feliz. Podríamos decir que estamos contentos y estamos felices, pero no, la realidad es otra. Somos tentados, hermanos, en toda situación y en todo momento. Pero, hermanos, tenemos a Cristo Jesús y el Espíritu Santo que dejó como consolador para que nosotros podamos resistir la tentación, que podamos resistir cualquier ataque del enemigo. Algunos viven esclavizados de su pasado, hermanos. Hay muchos que no se perdonan, que a lo mejor tuvieron una vida muy dura, muy difícil, y no se han perdonado, hermano. No saben que Cristo Jesús ya nos perdonó sus pecados en el momento que lo recibimos como nuestro Salvador. Pero a veces ignoran esa situación. Pero a veces, hermanos, se causan tanto daño o alguien nos causa tanto daño que también guardamos rencor, guardamos resentimiento. Pero, hermanos, necesitamos. La semana pasada yo recuerdo que el hermano B nos decía, hay que estudiar la Biblia. Y es a través del estudio de la Biblia, es a través de la comunión con Dios que nosotros vamos a ser fortalecidos. Hermanos, si nosotros en verdad queremos ser libres, hermanos, necesitamos escudriñar y estudiar las Escrituras. Hermanos, necesitamos saber que, hermanos, tenemos libertad en Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando descuidamos el estudio de la Biblia? Nosotros nos hacemos presa fácil del enemigo, fácil nos va a poder envolver, fácil nos va a poder atacar y quitar nuestra fe. Se apaga el fuego interior en nosotros, pero necesitamos ser constantes. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 8. Lo tenemos ahí. Juan capítulo 8. Vamos a leer del versículo 31 y 32. Por favor, nos ponemos de pie a reverenciar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre bendito, gracias una vez más, Padre, por este tiempo, Señor. Que tu palabra, Señor, nos haga entender y comprender, Señor, qué es bueno, qué es malo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos haga discernir, Señor, en nuestras vidas, Señor. Padre, a veces es difícil para nosotros, Señor, lo que el mundo nos subyuga, nos atrae, Señor. Pero, Padre, te tenemos a ti, Señor. Todo lo podemos en Cristo, quien fortalece cada día, Señor. Padre, tú has puesto armas espirituales, Señor, para que podamos hacer uso de ellas, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada hermano, cada hermana, Señor,
dependiendo de la situación, Señor, que tú obres de gran manera, que seas tú con cada uno de nosotros, Señor. En nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. Hermanos, y diariamente somos bombardeados, hermanos, por creencias populares. En México yo recuerdo que cuando estaba en Estados Unidos, se critica mucho de que los mexicanos seguimos muchas tradiciones. Hay tradiciones aquí, hermanos, para todo, ¿verdad? Que el Día de Muertos, que el día de no sé qué, que el día de no sé qué tanto. Pero para todos hacemos fiesta. Para todos nosotros somos muy festejadores. Pero hermanos, hay también igual falsas cosas, falsas informaciones, hermanos. ¿A quién vamos a creer, hermanos? Hay falsas religiones, hay falsos, hermanos, hay falsas cosas que no conocen de Dios. Hay muchas personas que están malinterpretando e interpretando la palabra de Dios diferente y malmente, hermanos. Por eso es la importancia de estudiar a profundidad la palabra de Dios. Bueno, por eso es urgente saber distinguir entre la verdad, ¿sí?, y el clamor a la falsedad, hermano. Porque una cosa es tener conocimiento de la verdad, y otra cosa es, hermanos, ¿qué buscamos cuando no tenemos una respuesta? Hoy con la tecnología, hermano, luego a Google y buscamos, ¿verdad? Como si el teléfono fuera lo que nos va a nosotros sacar de cualquier apuro. Pero ¿qué hacemos? Dejamos este libro, que es la palabra de Dios, para que nosotros podamos, con la voluntad del Señor, para que nosotros podamos enfrentar la situación que se nos venga. Pero no buscamos, o muchas personas que son creyentes en los horóscopos, que en las cartas, hermano, eso es una falsedad, eso es utilizado por Satanás. Leíamos Juan 8, 31 y 32, Jesús les dijo a los judíos, ¿sí?, que habían creído en él, hermano, que habían creído en él, que verdaderamente mis discípulos van a conocer la verdad y esa verdad los hará libres, hermano. Aquí estamos viendo tres cosas importantes. Primero dice que los que van a creer en mí. ¿Quiénes son los que han creído en Jesucristo, hermano? Los que somos llamados santos, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Y es un proceso en nuestras vidas, hermano. Ese proceso se da, hermano. Jesucristo va a ir a nosotros alimentándonos por medio de su palabra. Por medio de la comunión nosotros nos hacemos más fuertes, más conocedores. Pero hermano, también dice, ¿verdad?, que no nomás hay que ser conocedores, también hay que ser hacedores de la palabra. Porque si no ponemos en práctica lo que conocemos, simple y sencillamente vamos a quedar como las macetas, que nos pasamos del corredor, ¿verdad? Dice el dicho. Hermano, necesitamos hacer que también nosotros pongamos en práctica lo que el Señor quiere que hagamos. Y veíamos, hermanos, que segunda cosa que dice, que cuando seamos sus discípulos, hermanos, nosotros tenemos un término de discípulos. ¿Qué es un discípulo del Señor Jesucristo? Es un seguidor. Un discípulo es un aprendiz. Así como Pablo fue un discípulo del Señor Jesucristo y Pablo enseñó a otros, así nosotros hemos venido siendo discipulados. Si hay algo que me caracteriza a mí es que me gusta ser discípulo. Una de las bases y de los métodos más prácticos que hay, hermanos, es hacer discípulos en las casas. Allá en Estados Unidos les decían células, se reúnen personas en las casas, hermanos. En Latinoamérica, hermanos, de Guatemala para abajo, todos ellos siempre en sus casas hacen reuniones, hacen células, hacen reuniones para poder tener discipulados. Aquí en México es diferente, hermano, porque no se hace, no tiene uno esa costumbre. Es difícil, cuando yo voy y toco puertas, hermanos, nosotros pensamos, llevamos la salvación, llevamos la palabra de Dios, llevamos el evangelio, hermano. Pero es triste pensar que cuando tocamos las puertas, hermanos, a veces no nos quieren ni recibir. Ahí viene el hermanito, ahí viene, y se esconden y nos cierran. Bueno, les llevamos la salvación y no la reciben. No quieren recibir. Porque ignoran, hermano, las verdades. Le puse este punto, la verdad que nos libera. ¿Sí? Hay tres cosas que necesitamos saber, hermano. Que Satanás no va a estar contento, ¿sí?, y va a hacer lo que sea para que nosotros no tengamos el conocimiento de la verdad.
Hermanos, pregunta, ¿qué es lo que nos hace libres según estos dos versículos? ¿Qué dice? ¿Qué nos hace libres? Creer, ¿verdad? Jesucristo nos hace, creer en nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sí? Hermano, pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, hermano. Jesucristo lo mismo, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Pero hay personas que no lo creen, porque no tienen el Espíritu Santo que les ayuda a discernir. Porque cuando tenemos al Espíritu Santo nos convence de pecado. Es la manera como nosotros recibimos a Cristo, con ese convencimiento espiritual. Y ese convencimiento espiritual viene a través del estudio, viene a través de conocer la palabra de Dios. Pero también ponerlo en práctica. Con nuestra boca confesamos. Cuando estamos evangelizando, una persona, para mí es una satisfacción, hermanos, cuando yo comparto el evangelio y alguien se convierte a Cristo, hermano. No saben la satisfacción que es cuando una persona se une a la familia de Dios. Es maravilloso que más almas sean rescatadas. Y Dios nos está llamando, no nomás a mí como pastor, no nomás a... Todos, hermanos, tenemos esa responsabilidad de compartir a nuestros familiares. Si queremos que nuestros familiares estén un día en el cielo con nosotros. Y es de gran importancia, hermano. Dice, ¿cómo podemos conocer la verdad, hermano? La palabra de Dios lo dice en esos versículos que leímos. ¿Sí? Permaneciendo en su palabra. ¿Qué es permanecer en su palabra, hermano? Precisamente eso es escudriñar, no dejar de congregarnos en la iglesia, no dejar de estudiar, no dejar de orar, no dejar de tener comunión diaria con el Señor. Es lo más difícil que podemos hacer, hermano. Yo discipulé a mi esposa allá desde teléfono y hay un discipulado que se llama La Nueva Vida en Cristo. Es un cuestionario de 13 pasos cada semana. Y a mis pocos discípulos que yo tenía allá, o a los discípulos que yo logré hacer allá, era difícil que hicieran la tarea, que lo llenaran. Pues yo me sorprendí cómo mi esposa hacía un devocional que lo hacía diariamente. Dije, pues qué maravilloso que el Espíritu Santo esté obrando en las personas, ¿no? En este caso obró en mi esposa. Que ahorita quisiera yo verla aquí. ¿Por qué? Porque se enfría la gente, hermano. La gente se enfría cuando ya dejan de hacerlo. Y necesitamos tener ese conocimiento. Necesitamos tener ese deseo y esa convicción de permanecer en su palabra. Quien permanece en su palabra, Juan lo dice, ¿verdad? Como los frutos, como el fruto que lleva, hermano. El fruto se va a ver reflejado en nosotros a través de que Dios nos puede usar, hermano. Dios puede usar a usted, a mí, hermano, a cualquiera puede usar para rescatar más almas. Hermano, la verdadera doctrina sí divide, hermano. Divide la luz de la oscuridad. Divide del bien y del mal. Divide la vida y la muerte, hermano. La doctrina es importante, hermano. ¿Qué es la doctrina, hermano? La enseñanza que hemos recibido otra vez. A veces un estudio, a veces una predicación, a veces una enseñanza, porque la doctrina es una enseñanza, hermano. Una enseñanza que nos hace más sabios. Una enseñanza que nos hace más nosotros conocer a Jesucristo, que nos identifica con Él. Estamos siendo en un proceso de crecimiento espiritual para llegar a la estatura de Jesucristo, educados y con ese conocimiento cada día nosotros. No vamos a llegar a la plenitud de Jesucristo, hermanos. No lo vamos a hacer, pero nos vamos a mantener. Este cuerpo, hermanos, está corrompido. Pero recuerden que Dios nos va a dar un cuerpo glorificado, hermano. Ese es el que va a ir al cielo, este no. Pero necesitamos que nuestra alma sea purificada. Ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. Esa es la manera correcta. Pero hermanos, también, aunque la verdadera doctrina sí divide, pero también une, porque los hombres pecaminosos no pueden conocer ni apropiarse del amor de Cristo si no hay una doctrina, si no hay una enseñanza. ¿Cómo voy a llegar a las personas si no hay quien predique, si no hay quien enseñe, si no hay quien saque de dudas, hermano? Nosotros como guías espirituales, hermano, tenemos la obligación de darle seguimiento, hermano. No solo compartimos el evangelio y rescatamos almas al Señor, necesitamos todavía discipularnos. Dijo, ¿verdad? Jesús reclutó a 12 apóstoles, aunque el último lo traicionó,
pero quedaron 11. Pero después vino Pablo a llenar ese lugar, hermano. Pablo es uno de los apóstoles que más se comprometió. Si no es por Pablo, hermano, no hubiéramos llegado, no hubiera llegado los gentiles que somos nosotros. Pero Pablo fue usado por el Espíritu, fue usado porque Jesucristo se le apareció para lograr los propósitos. No hay mejor evangelizador y no hay mejor apóstol que haya sido tan entregado como Pablo, hermano. Tantos libros que escribió en las epístolas de Pablo, hermano, son 8 libros. 8 epístolas, 8 cartas, hermanos, para que nosotros tuviéramos el conocimiento. Fue elegido para aclarar y para ayudar en los problemas de la iglesia. Hermano, necesitamos tener ese deseo como Pablo, de llevar la palabra a los que no conocen. Hermano, cada día mueren personas, hermanos, que van al infierno, porque no hubo quien les predicara, quien les discipulara, quien les compartiera el evangelio. Y es tan importante nosotros, pues, reunir, ¿verdad?, esas almas que están perdidas. Porque, hermanos, si no ustedes, si no soy yo, esas almas se van a ir, van a quedar perdidas en el infierno y en la eternidad. ¿Sí? Entonces, hermanos, de ahí la importancia. La doctrina llena el corazón de los que leen, hermanos, y obedecen sus mandamientos y verdades. Cuando nosotros leemos por leer, como decía el hermano Abel la semana pasada, pues no tiene tanto resonancia en nuestro corazón, hermano. Pero cuando lo llevamos a la práctica, les comentaba que cuando llevo el evangelio y alguien recibe a Cristo, se siente una satisfacción enorme cuando alguien recibe a Cristo. No hay con qué pagar eso, hermano. No hay con qué pagar. Cuando el Espíritu Santo toca sus corazones y el Espíritu Santo les hace convencer del pecado y doblan rodillas, hermano, y a veces muchos caen en llanto y lloran, hermano. Hermano, no hay nada con qué pagar ese encuentro con el Señor. Y es maravilloso, hermano, que alguien, que Dios me usó para poder salvar a esa persona. Porque somos instrumentos del Señor. No por eso nos hacemos más grandes, hermano. A los ojos de Dios todos somos iguales, hermano. Ni nadie es más, ni nadie es menos. La palabra de Cristo, o sea, la Biblia, hermano, guía a cada creyente a la verdad. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros somos guiados, hermano. Necesitamos tener la palabra de Dios. Tristemente muchos cristianos hoy en día viven ignorando lo que la Biblia dice, hermanos, porque no la leen. Yo recuerdo que cuando era católico entraba a las iglesias, pero pues yo no tenía conocimiento de una Biblia. La semana pasada también decía el hermano Bet que cuando había sido su primer Biblia que tenía. Yo recuerdo que yo fabricaba aparatos de gimnasio, tenía un taller de herrería y cambié de local y fui a ese local. Ahí había un escritorio, ahí había una Biblia. Fue cuando se me ocurrió leerla. Hermano, pero ¿quién ahorita, los jóvenes en la actualidad, saca una Biblia y se pone a estudiarla o a leerla? No, hermano. El teléfono para ellos es ahorita, ese es su Dios. Tristemente ese es su Dios de los jóvenes. Pero hermano, nosotros como adultos, nosotros como mayores, nosotros como hermanos en Cristo, debemos tener ese mismo sentir que tuvo Jesús, que tuvo Pablo. De ir más allá, hermano, y compartir el evangelio. La doctrina de Jesucristo debe de ser conocida, hermano. No hay pretextos, hermano, porque todos tenemos un tiempo de poderlo hacer. Y cuando lo empieza a hacer, hermano, verá la alimentación, verá la satisfacción que es rescatar almas para el Señor. Aún en la iglesia hay enseñanzas que crean confusión, hermano. ¿Por qué? Porque a veces no estamos preparados, hermano. Hermano, yo tuve casi los 17 años que estuve en Estados Unidos, y un seminario, y otro seminario, y otra enseñanza, y otra enseñanza. Y me he enfriado, hermanos, porque no los he podido desarrollar debidamente. Pero, hermano, no descuido la lectura, porque si descuido la lectura, estamos fritos, hermano. Se nos acaba el fuego, se nos agota el fuego, hermano. Y somos presas del enemigo. Y el pecado empieza a surgir en nuestras vidas, ¿no? Y liberarse de esas situaciones es difícil, hermano. ¿Cómo se identifica usted, hermano? ¿Dedica tiempo al estudio? ¿En realidad tiene usted el deseo de ser un siervo del Señor? Dios está hablando en su corazón ahorita, hermano. ¿Hasta qué punto está su vida fundamentada en la verdad?
La verdad es la palabra de Dios. No es la que dice el pastor, no es la que digo yo, no es la que dice quien está aquí parado compartiendo la palabra de Dios. La palabra es del Señor. Nosotros solo somos instrumentos que llevamos. Llevamos las buenas nuevas, hermano. Segundo punto, hermano. ¿Cómo podemos nosotros ser liberados de la esclavitud? ¿De qué esclavitud hablamos, hermano? Del pecado, el pecado, dice. El pecado es el que nos tiene a nosotros cautivos. Segundo punto, combatiendo la mentira con la verdad. ¿De qué manera nosotros vamos a poder combatir? ¿Cuál es la primera pieza? Dios nos ha dado armas espirituales. Busquen en Efesios 6. Vamos a ver de qué arma nos está hablando. Efesios 6. Y vamos a leer del versículo 13 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, en el versículo 13, hermanos, vemos que nos está dando el Señor esa arma, que es la armadura de Dios. Y la primera pieza que nos dice está en el 14, está vestidos de la coraza de justicia, hermano. Pareciera que es más importante la última pieza de la armadura, ¿verdad? Que vendría siendo la palabra de Dios, que vendría siendo la espada del Espíritu, hermano. Pero, hermanos, la espada del Espíritu funge de otra manera, funge de dos maneras, hermano, de ofensiva y de defensiva, hermano. Porque nosotros podemos, con la palabra de Dios, defendernos. Jesús nos dio el ejemplo. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, hermanos, ¿qué utilizó? Las Escrituras, hermanos. Y nosotros no atacamos al Señor, a Satanás. Él nos ataca y nosotros nos defendemos. Pero también la espada sirve para atacar. Y hermanos, y Jesús dio testimonio de que las Escrituras eran la manera de cómo podíamos vencer las tentaciones. Y Jesús lo hizo. Necesitamos entender, hermanos, una espada es como un arma ofensiva y defensiva. Protege de las mentiras del diablo, al mismo tiempo que sirve para atacar sus falsedades. ¿Cuántas veces no estamos siendo atacados por mala información? Haz que cada quien interprete la Biblia como quiere. Y no, hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo nos haga el discernimiento. Podemos leer la Biblia, hermano, pero si no hay el discernimiento espiritual, no vamos a entender nada. Por eso es importante la comunión. Y se le va uno revelando conforme el Espíritu Santo lo desee en cada persona. Por eso es que cada que uno predica es diferente. El Espíritu Santo nos usa diferente. Y tenemos el conocimiento diferente, pero llevamos al mismo punto, ¿verdad? Al crecimiento y al fortalecimiento de nuestra comunión con Dios. Protege de las mentiras del diablo. ¿Quién ayuda a rechazar todo camino de mentira? Vamos a ver el Salmo 119, hermano. ¿Qué nos dice el Salmo 119? ¿Quién nos ayuda a rechazar todo camino de mentira? (119) Vamos a buscar el versículo 104. Y dice la palabra de Dios: de tus mandamientos he adquirido, ¿qué cosa dice? Inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira.
Hermanos, nosotros cuando estamos siendo instruidos, estamos siendo alimentados por la palabra de Dios, adquirimos inteligencia, adquirimos sabiduría. Y es la manera de poder contrarrestar los ataques del enemigo, por medio de su palabra. Una vez invistiendo la armadura de Dios, estando conscientes, hermano, de que nosotros tenemos la ayuda espiritual. Si no fuera por la Biblia, hermanos, uno no podría detectar ni huir de las mentiras de Satanás. Porque Satanás es muy hábil, hermano, para engañarnos. Muy hábil para engañarnos. Versículo 105, también de ese mismo salmo. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, vemos que la palabra de Dios es la que nos está enseñando y el conocimiento de la verdad. Necesitamos, hermanos, ir por ese sendero, ese camino. En el 106 también nos dice, también igual dice, juré y rectifiqué que guardaré tus justos juicios. Hermano, nosotros vamos a poder guardar. Hermano, la palabra guardar. No es que los metemos en un cajón y ahí se queden. Hermano. O no es que los atesoramos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, hermano. Y hacemos caso omiso. Porque el pecado de no hacer caso de lo que nos dice el Señor, hermano, es un pecado de omisión. Omitimos, sabemos que tenemos que hacerlo, pero no lo hacemos. Sabemos que tenemos que leer la Biblia diariamente y no lo hacemos. Sabemos que tenemos que orar diariamente y no lo hacemos. Es un pecado de omisión. Omitimos lo que Dios nos está diciendo. Y guardar, la traducción correcta de guardar, hermano, es acatar, es obedecer, es cumplir. No nada más es de que ya, no, sí, lo voy a hacer, hoy sí lo hago mañana. Bueno, recuerde que nosotros, el enemigo está como león rugiente esperando a ver a qué horas devora a uno que se descuida, hermano. O nos va a quitar y menguar la fe. Nos va a enfriar, hermanos, como les comentaba. Entonces, si combatimos la mentira con la verdad, hermano, necesitamos apropiarnos de la coraza de justicia. Necesitamos poner la palabra, que es la espada del Espíritu Santo, en defensiva contra los ataques del enemigo. No solo hay que llenar la mente con la información, hermano, sino cumplir lo que lee uno en la Biblia. Ser conocedores, pero también ser hacedores, como les comentaba. Esa es la manera como nosotros podemos tener un crecimiento espiritual, una fe madura, y el Señor nos va a usar. Tercer punto que quisiera compartir, viviendo en la verdad. ¿Qué nos dice Proverbios? Vamos a ver Proverbios capítulo 3. De Salmos adelantito está Proverbios. 3:3, hermano. ¿Lo tenemos, hermano? Y dice la palabra de Dios. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Hermano, otra vez guardar. Ya ven cómo es importante la palabra guardar. ¿Por qué enfatiza tanto la Biblia en palabras repetitivas? Porque necesitamos cumplir, porque nosotros somos muy tercos, hermanos. Somos muy tercos nosotros. Somos como las ovejitas. Y las ovejitas, pobres animales, no hay menor animalito tan indefenso, pero son muy torpes. Hasta entre ellas chocan. Y así nos identifica el Señor como si fuéramos unas ovejitas. ¿Y cómo identifica a Satanás? Como un león, esperando a ver a qué hora se descuida esa ovejita para devorarla. Por eso somos como ovejitas nosotros, porque no podemos ir más allá, porque no queremos, esta es nuestra condición. Somos hermanos débiles ante la presencia de Satanás. Este versículo nos exhorta a nunca abandonar la misericordia o el amor, hermano, a la lectura. Hermano, tener ese mismo deseo que tuvo Jesucristo, hermano. Estando en la cruz, Jesucristo, todavía, hermano, lo estaban matando, hermano, lo estaban crucificando. ¿Y qué hizo Jesús todavía? Señor, perdónalo. Hermano, a nosotros alguien nos cierra la puerta porque no nos dejó compartir el evangelio. Que se vaya al infierno. No, hermano. No, hermano.
Necesitamos insistir. Varias veces varios discípulos se iban y otra vez regresaban. Pero hermanos, cada quien es responsable de lo que hace y va a rendir cuentas ante el Señor. ¿Sí? Otro pasaje, hermanos. Primera de Juan 1:9. Vámonos rápidamente a Primera de Juan 1:9. ¿De qué manera podemos vivir en verdad? En Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? En el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, hermanos, reconocemos, hermanos, que somos débiles. Y recuerde que el Señor va a obrar en nosotros cuando nosotros sabemos que somos débiles. En el momento que digo, es que yo ya leí la Biblia, ya lo conozco, hermano. Ya me exalté, ya me hice más sabedor en la palabra de Dios. Y no es así, hermano. Día con día nosotros nos vamos alimentando. Y si confesamos, hermano, tenemos a Jesús que nos limpia. Ya no para salvación, hermano. Porque ese problema de la salvación, porque cuando uno peca, es que ya perdí la salvación porque pequé. Ese problema de la salvación, hermano, es muy peleado, es muy discutido, hay mucha polémica en ello. ¿Pero qué tiene que otra vez que volver a morir Jesucristo en la cruz para que nosotros seamos limpiados otra vez? No, hermano. ¿O tiene otra vez que recibir a Cristo? Usted cuando fue sinceramente convertido a Cristo y recibió a Cristo como su Salvador, lo ha limpiado de los pecados presentes, pasados y futuros, hermano. Si en realidad fue usted sincero con el Señor. Si no, entonces vivimos una vida cristiana falsa, hermano. Somos hipócritas. Tenemos la convicción clara de que Cristo murió por nosotros y que con su sangre nos limpia de los pecados. Necesitamos tener esa convicción. Esa es la verdad, lo que la Biblia nos enseña. Una vez más el énfasis en esta orden que dice el Señor. No solo hay que leer, no solo que hay que conocer, sino hay que cumplir, hay que hacer. Último pasaje, hermanos, en Efesios 4:24. Vamos a regresarnos un poquito en Efesios 4:24. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿En qué, hermanos? En la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos visto a hermanos más débiles en la fe que nosotros? Y los dejamos. Bueno, y aquí nos está exhortando a que debemos de ayudarnos. El cristiano o el creyente, hermano, que está más maduro en la fe, debe ayudar al débil, hermano. Debemos de preocuparnos por los que empiezan, por los novatos, hermano. Nos exhorta a vestirnos de una naturaleza nueva, hermano. Esto significa, hermano, desechar la mentira y hablar con la verdad. Es que decimos, ay, una mentirilla blanca no va a afectar, pero esa mentira la lleva otra y otra. Ya al ratito ya cometimos el pecado por andar mintiendo. En sí, la mentira es pecado. Debemos reconocer que siendo hijos de Dios, hermanos, nos hemos constituido enemigos de Satanás. Siendo enemigos de Satanás, de nuestro Padre Celestial, Él va a hacerlo hasta lo imposible. Va a hacer hasta lo imposible. ¿Sí? Va a utilizarnos para obstaculizar el avance, hermanos, o el engrandecimiento del reino de Dios. No va a permitir que usted o yo, hermanos, lleguemos a llevar la palabra de salvación a los que, hermanos, la necesitan. Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios,
resistir al diablo. Y este va a huir, hermano. Hay que permanecer en la palabra. Hay que tener el convencimiento, hermano. Viviendo en la verdad, hermanos. Combatiendo la mentira. Es la manera en que la verdad nos va a liberar, hermano. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Incline su rostro. Vamos a orar, hermano. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de traer tu palabra, Señor. Ha hablado, Señor, tu palabra, Señor, y ha tocado en tus corazones, Señor. Padre, santifícalo.